En este vídeo vamos a resolver un problema de rentabilidad económica y financiera. Concretamente, el examen PEBAU de Andalucía, el suplente septiembre de 2016. En él nos dice: una empresa soporta unos gastos financieros del 10% sobre sus deudas, las cuales suponen el 40% de su inversión. Además, soporta un tipo impositivo del 25%, sabiendo que el valor de su activo es 120.000 euros y que su beneficio antes de intereses e impuestos es 40.000 euros, calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Vamos a empezar sacando los datos. Nos dice que los gastos financieros o intereses son el 10% de las deudas, es decir, el 10% del pasivo. Nos está diciendo que el pasivo es el 40% de las inversiones, por lo tanto es el 40% del activo. El pasivo es el 40% del activo. Que el problema nos dice que el activo son 120.000 euros, por lo tanto el 40% de 120.000 euros, que nos da 48.000 euros. Por lo tanto, los intereses son el 10% de 48.000 euros, que son 4.800 euros. Seguimos con los datos. Nos dice que el tipo impositivo, los impuestos son el 25%. Los impuestos son el 25% del beneficio antes de impuestos que luego calcularemos. Y nos dice que el beneficio antes de intereses e impuestos son 40.000. Que el beneficio de explotación o el beneficio antes de intereses e impuestos son 40.000 euros. Comenzamos. La rentabilidad económica se calcula como el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo por 100. En este caso tenemos ambos datos y nos va a dar la rentabilidad de las inversiones, es decir, cómo de bien lo están haciendo los gestores de la empresa y qué rendimiento están sacando de las inversiones de la empresa, independientemente de cómo se estén financiando. Y nos da, según el problema, el beneficio antes de intereses e impuestos es 40.000 y el activo 120.000, por lo que nos queda 40.000 entre 120.000 por 100, que da un 33,33%. ¿Qué significa este 33,33%? Significa que por cada 100 euros invertidos en la empresa o de activo, la empresa obtiene un beneficio de explotación de 33,33 euros. Pasemos a calcular la rentabilidad financiera, que es el apartado B. La rentabilidad financiera, la fórmula es el beneficio neto, una vez que se quitan los intereses y los impuestos, entre los recursos propios, o también conocido como el patrimonio neto. Por lo cual tenemos el beneficio neto entre el patrimonio neto por 100. Para calcular el beneficio neto, vamos a partir del beneficio antes de intereses e impuestos y vamos a ir quitándole primero los intereses y luego los impuestos para calcular el beneficio neto. Empezamos. Los intereses, el beneficio antes de intereses e impuestos son 40.000 euros. Nos lo da el problema. Los intereses los habíamos calculado como el 10% del pasivo, es decir, el 10% del 40% del activo, el 10% de 48.000, que nos daba 4.800 euros. Por lo que tenemos que el beneficio antes de impuestos son 40.000 menos 4.800 euros, que nos da 35.200 euros. Una vez que tengo el beneficio antes de impuestos, calculamos los impuestos. Y el problema nos dice que el tipo impositivo es del 25%, el 25% del beneficio antes de impuestos. El 25% de 35.200, que nos da 8.800 euros. Por lo que, restando al beneficio antes de impuestos, quitándole los impuestos, nos queda el beneficio neto, que es 35.200 menos 8.800, que nos da 26.400 euros. Por lo que la rentabilidad financiera son 26.400 euros entre el patrimonio neto, que según la ecuación fundamental de la contabilidad o del patrimonio lo podemos calcular como el activo, que era 120.000 euros, menos el pasivo, que es 48.000 euros. O bien, como el pasivo es el 40% del activo,
el patrimonio neto es el 60% del activo, lo que nos va a quedar el 60% de 120.000, que son 72.000 euros por 100. Y esto nos queda 36,67%. ¿Qué significa este 36,67%? Significa que por cada 100 euros aportados por los socios de recursos propios, la empresa está obteniendo un beneficio final de 36,67 euros. Esta es una medida de la rentabilidad del capital propio, de la rentabilidad del patrimonio neto. Por lo tanto, es una medida que interesa a los accionistas de la empresa, porque nos está dando la rentabilidad de los recursos de la empresa.